Vamos a crear una huella y modelo para un tag switch, tal como el que se ve en la pantalla. Acá podemos observar que este componente tiene cuatro patillas en sus lados laterales, ¿no? Dos aquí y dos hacia el otro extremo. Las dimensiones del componente son de 12 por 12 milímetros y la altura aproximada de 8 milímetros, teniendo en cuenta el pulsador y la parte de la base del componente. En cuanto a las dimensiones, tenemos nosotros acá que la separación entre patilla y patilla es de 5 milímetros y la distancia entre los orificios para los pads va a ser aproximadamente acá de 12.5 milímetros. Entonces hay que tener en cuenta todas esas medidas para poder diseñar el componente. Abrimos Ultiboard para comenzar el diseño del componente y comenzamos a crear un nuevo proyecto. Le ponemos por nombre Tact y se va a guardar en la carpeta por defecto de National Instruments. Simplemente aceptamos. Nos aparece la ventana de diseño y comenzamos el trabajo de diseño de la huella, ¿no? Vamos a asistente de partes, escogemos un componente del tipo THT, asimismo una huella del tipo DIP y seleccionamos las medidas en milímetros para poder trabajar con mayor comodidad. La distancia X y la distancia Y, de acuerdo al modelo que hemos analizado, es de 12 milímetros por cada lado. Entonces acá cambia ya prácticamente a un perímetro cuadrado. En cuanto a la altura 3D, aproximadamente le ponemos los 8 milímetros que indica el modelo. La compensación de 3D en este caso la ponemos a 0, dado que el componente va a ir prácticamente pegado a la placa. La muesca no la necesitamos porque esto no es un circuito integrado, por lo tanto acá colocamos 0 y desaparece, como se puede observar. Lo mismo vamos a hacer para el círculo que indica el terminal 1. Simplemente lo quitamos acá y nos queda solamente la caja cuadrada. Continuamos. Aquí también continuamos. Y en este caso vamos a trabajar con las dimensiones de los pads. Según el formato del componente, nos dice que la distancia en los bordes de cada pad es aproximadamente de 1 milímetro. Pero el diseño contempla que los cuatro orificios tengan aproximadamente un diámetro cada uno de 1.3. Por lo tanto, vamos a seleccionar esa posibilidad aquí en Ultiboard. Ya aumentado el diámetro interno de cada pad, vamos ahora a dar un poco de grosor a este anillo con la finalidad de que cuando se hagan las soldaduras quede una buena superficie para depositar el estaño sobre ella. Entonces seleccionamos diámetro del pad y vamos a darle acá un diámetro de 2.5. Como podemos ver, en este caso, al seleccionar aquí 2.5, hemos aumentado el diámetro del pad en esa cantidad, en milímetros, ¿no? Mientras que el diámetro interior es de 1.3. Continuamos. Y ahora vamos a seleccionar el número de patillas como 4. Teniendo las 4 patillas, vamos ahora a escoger la distancia entre patillas, ¿no? Hay una distancia A y una distancia B. Como lo indica el componente, tenemos que la distancia B sería 12.5, la distancia A como 5, pero dado el orden de las patillas,
vamos a escoger de la siguiente manera. Las patillas que están conectadas internamente en este componente son estas respectivamente por este lado y luego estas por este otro lado. Entonces implica eso que acá tendría yo una patilla conectada con la que está en su extremo opuesto y la otra con la que está en su extremo opuesto correspondiente. Esa distancia, ¿no es cierto?, entre patillas conectadas es la que vamos a medir en 12.5 y la otra distancia sería la de 5 milímetros. Entonces en la distancia A ponemos acá 12.5 y la distancia B 5 milímetros. Con eso hemos diseñado ya el modelo y podemos continuar. Ahora sí, tenemos un ordenamiento adecuado de patillas, tomando en cuenta que las patillas 1 y 2 van a estar conectadas internamente en el componente y las patillas 3 y 4 también conectadas internamente. Lo que sí debemos tener en cuenta que entre 1 y 4 no hay conexión y entre 2 y 3 tampoco. Ahora terminamos el diseño y lo tenemos ahí implementado. Lo que tenemos que hacer ahora es un poco modificar estas líneas para dejar campo libre a los pads, de tal manera que en la impresión de la placa impresa no interfieran las líneas que dibujan en los contornos del componente, no interfieran con los pads. Entonces podemos seleccionar la línea y vamos a propiedades y en este caso vamos a ver las dimensiones, ¿no?, en cuanto a coordenadas también en el eje Y y en el eje X, ¿no? En el caso del eje Y tenemos las coordenadas 236.22 y menos 236.22. En el caso del eje X, coordenadas similares. Y lo que vamos a hacer es reducir el tamaño acá. Podemos irnos a este extremo con clic izquierdo y nos movilizamos hacia arriba. Y la podemos dejar ahí. Pero como vemos que está un poco desalineada, nuevamente buscamos propiedades y vamos a tratar de enderezar esa línea para que sea totalmente vertical. Dado que la curvatura está básicamente en el eje X, vamos a seleccionar el mismo número que tenemos en X1 para X2. Listo, la línea se ha enderezado, digamos, se ha puesto vertical y podemos hacer un copy de este segmento y lo trasladamos acá. Y ya tenemos la otra medida, ¿no? Y en este caso podemos ponerla acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento para este lado. Aquí, como ya estamos en coordenadas positivas, dado que este es el eje y el punto central, hacia la derecha es coordenadas positivas de X, a la izquierda coordenadas negativas de X, hacia arriba coordenadas positivas de Y, hacia abajo coordenadas negativas de Y. Igualmente acá vamos a modificar estas coordenadas para
enderezar la línea y volverla totalmente vertical. Copiamos y la ponemos en esta posición. Podemos escoger cualquiera de los segmentos también para hacer una copia y trasladarla aquí y también acá. Ahora lo que faltaría es alinear perfectamente estos segmentos verticales de tal manera que todos se puedan ver simétricos en el modelo. Como estamos trabajando en milímetros, podemos alinear estos segmentos verticales teniendo en cuenta que la distancia que hemos considerado entre los centros de los pads, en este caso es de 12.5. Por lo tanto, la mitad sería 6.25 a la derecha menos 6.25 hacia la izquierda. Tomando en cuenta eso, podemos alinear en el eje X todas los 6 segmentos verticales. Entonces volvemos a milímetros. Acá tenemos menos 6, pero podemos poner menos 6.25. Lo mismo acá. Y se ha alineado perfectamente con el centro del pad. Del mismo modo aquí. Volvemos a milímetros. Menos 6.25 en X1 y en X2 menos 6.25. Finalmente acá. Recordemos trabajar en milímetros. Ahora vamos a los segmentos de la derecha. Alinearemos a más 6.25 en los 3 casos. Y tenemos ahí las alineaciones para los 6 segmentos de manera vertical. Faltaría ahora alinearlos de tal forma que se puedan ver todos a las mismas alturas en el eje Y.